Antes de adentrarnos en las sombras de este valle olvidado, te invitamos a compartir este relato, para que su mensaje de coraje encuentre eco en otros corazones. Al suscribirte y pulsar el botón de me gusta, nos ayudas a mantener vivas estas antiguas leyendas. Que este simple gesto te traiga claridad y te proteja en tus propios senderos. Ahora, que el silencio nos envuelva y que la historia comience. El amanecer apenas despuntaba sobre las cumbres del valle, tiñendo el cielo de un violeta pálido, cuando Tomás, el campesino más humilde de la comarca, empujó la puerta de su choza con el corazón desbocado. La brisa helada de la madrugada no traía el aroma limpio de la tierra y el rocío, sino un olor amargo y extraño, una mezcla de tierra removida y pérdida. Un hedor que, para su desgracia, conocía demasiado bien. Era el olor de la cosecha robada. Corrió por el sendero que serpenteaba hasta su campo, con sus botas viejas golpeando el barro húmedo. Cada paso levantaba gotas frías que parecían salpicarle la conciencia, recordándole otra noche de vigilia inútil, otra jornada de trabajo convertida en nada, otra futura burla de los vecinos. Al llegar al borde de sus tierras, se detuvo en seco, con el aliento atrapado en la garganta. El daño era peor que nunca. Mazorca tras mazorca, arrancada con una violencia brutal. Hileras enteras de su trigo, dobladas y aplastadas, como si una bestia oscura hubiera danzado sobre ellas. Y por todas partes, montones de granos esparcidos, pero no comidos, como si el ladrón no buscara alimento, sino que disfrutara del puro acto de la destrucción. Tomás sintió una punzada helada en el pecho. Era el trabajo de semanas, de meses enteros, de madrugadas congeladas y manos partidas por el surco y el frío. Y allí, en medio de aquel desolador desastre, lo vio. Un cuervo. Un cuervo negro como la ceniza de un fuego extinto, con las alas plegadas y los ojos brillando con una inteligencia inquietante, casi humana. Pero lo peor no era que estuviera allí. Lo peor era cómo estaba allí. Posado sobre la estaca central del campo, la misma donde Tomás solía colgar su sombrero en los días de buena cosecha, el cuervo inclinaba la cabeza hacia él, observándolo con una calma que desafiaba toda lógica. Y entonces, lo hizo. Abrió el pico y dejó escapar un graznido. No sonó a alarma, ni a aviso, ni a hambre. Sonó a burla. Un sonido seco, ronco, repetido 2 veces, como la imitación torpe de una carcajada. La sangre subió al rostro de Tomás. «Fuera», le gritó, mientras recogía una piedra y la lanzaba con toda su rabia. Pero el cuervo no se movió. No se molestó en esquivarla. Huir no parecía estar entre sus planes. Solo inclinó un poco más la cabeza, como si estudiara la frustración del campesino con una diversión cruel, una diversión que un animal no tenía derecho a poseer. Tomás avanzó, con los puños apretados. ¿Qué te crees? ¿Qué puedes venir cada noche a llevarte lo que no es tuyo? El cuervo respondió golpeando la estaca con sus garras. Toc, toc. 2 golpes secos y deliberados. Era una respuesta, una reafirmación de su dominio. Un gesto que parecía decir, sí, puedo. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Jamás había visto un cuervo comportarse así. Los pájaros robaban por instinto, por hambre, por supervivencia. Pero este no. Este actuaba con intención, con carácter, casi con desprecio. Era un ladrón consciente de su crimen. Cuando Tomás dio un paso más, el cuervo abrió las alas de golpe, levantando una nube de polvo del suelo. El campesino se cubrió el rostro con el antebrazo y, al bajarlo, el ave ya no estaba en la estaca. Ahora se encontraba en el centro del campo, justo sobre la hilera más destruida, picoteando algo que no alcanzaba a ver. Corrió hacia él, gritando. «¡Fuera!
Te digo que te vayas. Pero de nuevo, el cuervo dio un solo salto hacia atrás y lo miró directamente a los ojos. Y esta vez, el campesino vio algo que lo dejó helado. En el pico no llevaba una mazorca, ni un grano, ni una raíz. Llevaba una cinta roja, una pequeña tira de tela perfectamente anudada que no pertenecía a ningún rincón de sus tierras. Tomás sintió que los músculos se le tensaban. ¿De dónde ha sacado eso? El cuervo ladeó la cabeza y entonces, muy despacio, dejó caer la cinta sobre la tierra. Fue una provocación, una pista, un mensaje deliberado. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, el ave alzó el vuelo y se perdió en dirección al bosque, dejando tras de sí un rastro de plumas negras que cayeron sobre el campo devastado como una advertencia silenciosa. Con manos temblorosas, Tomás recogió la cinta. Tenía un olor extraño, a humo y resina, un aroma que no era de la aldea. Era vieja, usada, y estaba rasgada por un extremo, como si hubiera sido arrancada de algo. O de alguien. Tomás tragó saliva. El cuervo no solo robaba y destruía. El cuervo traía señales. Se levantó despacio, mirando la imponente línea de árboles donde el pájaro había desaparecido. Ese bosque no era un lugar al que uno entrara por gusto. Los niños lo evitaban en sus juegos. Los ancianos contaban historias sobre el que nadie quería creer, historias de sombras y secretos antiguos. Los cazadores más valientes apenas lo bordeaban. Y ahora, el cuervo venía de allí. Tomás guardó la cinta en el bolsillo. Si quieres que te siga, susurró al viento, con una extraña mezcla de miedo y determinación, lo haré. Porque lo que había pasado ya no era un simple robo. Era una invitación. Una invitación hacia un secreto oculto entre los árboles, un secreto que un cuervo, por alguna razón, estaba decidido a mostrarle. El sol ya estaba alto cuando el cuervo regresó. Tomás intentaba reparar lo poco que podía de su campo, pero su mente seguía atrapada en la imagen de aquella cinta roja. Estaba allí, posado sobre el poste más alto de la valla, un centinela oscuro cuyas plumas relucían con un brillo azulado. No parecía un animal asustadizo, sino un general inspeccionando un territorio conquistado. ¿Quieres robar más?, gruñó Tomás, avanzando despacio. ¿No tienes suficiente con lo que me quitaste? El cuervo respondió con un graznido corto, seco, como una palabra cortada. Luego abrió ligeramente las alas, pero no para volar, sino para mostrar algo. Justo debajo de sus garras, en la valla, había otras dos cintas, una gris y una marrón, ambas rasgadas por el mismo extremo, ambas húmedas, como recién traídas de un lugar sombrío. El ave dejó caer la cinta gris, que flotó hasta la hierba como un pétalo muerto. Tomás se quedó paralizado. El ave le estaba mostrando cosas, dejando un rastro. Caminó hasta la cinta y la levantó. Tenía los bordes quemados y el mismo olor extraño a resina y humo, pero con algo más oscuro, un aroma que no pertenecía a nada que un campesino pudiera haber tocado jamás. Guardó la cinta junto a la otra. ¿Qué estás intentando decirme?, preguntó al aire. Como respuesta, el cuervo saltó a otro poste más lejano, y luego a otro, y a otro más, guiándolo inexorablemente hacia el borde del bosque. Ese bosque que todos evitaban, el que los ancianos juraban que guardaba secretos inconfesables. Se posó exactamente donde el campo terminaba y la sombra de los árboles comenzaba. Allí se detuvo, quieto, como un guardián esperando que diera el siguiente paso. Entonces, abrió el pico y dejó caer la tercera cinta. Era negra, pero no era un simple trozo de tela. Era parte de una capa rasgada con restos de barro seco y marcas de garras. Tomás la recogió con manos temblorosas. Al voltearla, vio algo que le heló la sangre,
una inicial bordada en hilo dorado. No era una letra común, no era de aldeanos ni de artesanos. Era la inicial de un noble. El cuervo graznó una última vez, un sonido que era a la vez una invitación y una advertencia. Luego, alzó el vuelo y se internó entre las ramas, desapareciendo como una chispa negra devorada por la noche. Tomás apretó el trozo de capa en su puño. Por fin entendió. El cuervo no robaba por hambre ni por maldad. Robaba porque necesitaba que él viera algo. Algo oculto, algo peligroso, algo que nadie más se atrevía a descubrir. El bosque lo esperaba, con sus secretos y sus miedos. Y Tomás, el humilde campesino, por primera vez en su vida, dio un paso hacia la sombra, sin saber que lo que encontraría dentro no solo explicaría el misterio del cuervo, sino que cambiaría su destino para siempre. Aquella noche, Tomás decidió proteger sus tierras. Preparó trampas primitivas pero eficaces, cuerdas tensadas, cencerros alineados y una pequeña fogata en el centro del campo. Se sentó junto a ella, con su vieja azada en la mano. No era un guerrero, solo un campesino cansado defendiendo lo único que tenía. A medida que la noche avanzaba, un silencio antinatural cayó sobre el campo. Los grillos callaron, el viento dejó de soplar. Y entonces, lo vio. Una sombra negra cruzó el cielo y descendió con elegancia. Era el cuervo. Aterrizó exactamente en la zona más destruida, pero no se quedó quieto. Empezó a caminar sobre las mazorcas aplastadas, picando aquí y allá, como si buscara algo. Esta noche no, murmuró Tomás, avanzando hacia la zona de las trampas. Si el cuervo se movía, activaría el mecanismo. El ave lo observó desde el suelo, con sus ojos negros brillando. Era como si supiera exactamente dónde estaba cada trampa. Dio 2 pasos hacia atrás, justo donde Tomás quería. Pero cuando la cuerda debía tensarse, no ocurrió nada. Tomás miró el mecanismo y sintió un vuelco en el estómago. La cuerda estaba cortada. Perfectamente cortada, como si un pico habilidoso la hubiera cercenado antes de que él llegara. La trampa había sido saboteada. No puede ser, susurró. En ese instante, el espantapájaros que había reforzado esa misma tarde se inclinó y cayó de golpe, como si alguien lo hubiera empujado. Tomás sintió que el corazón se le aceleraba. Esto no era obra de un simple animal. Era un mensajero, un espía. O peor aún, alguien lo estaba guiando desde las sombras, usando al cuervo como herramienta. El ave agitó las alas y voló hacia la valla norte. Tomás corrió tras él. Allí, el cuervo lo esperaba. Esta vez no llevaba cintas, sino una pequeña mazorca. La soltó, y Tomás la recogió. Su estómago se retorció. En uno de los granos había una marca clara, una X profunda, hecha con un cuchillo. Una marca hecha por manos humanas. Esto no lo has hecho tú, susurró Tomás, mirando al cuervo. Alguien te manda. Alguien te usa para traerme mensajes. El cuervo graznó. Pero esta vez, el sonido fue triste. No una burla, sino un lamento. Detrás, las hojas de los árboles del bosque crujieron. Entiendo, murmuró Tomás con una mezcla de miedo y decisión. Te sigo, no porque quiera, sino porque ya no tengo opción. El cuervo levantó el vuelo y se perdió en la oscuridad del bosque. Tomás miró el campo devastado, las cintas, la mazorca marcada. Aquella noche había fallado no por torpeza, sino porque alguien se lo había impedido. Alguien que necesitaba mantenerlo asustado y distraído. Y ese alguien estaba escondido en el bosque, esperando, moviendo los hilos como un dueño invisible. Mañana, susurró Tomás hacia la oscuridad. Mañana entraré contigo al bosque.
Lo que estaba ocurriendo ya no era un simple robo. Era el comienzo de una revelación que nadie más en el valle se atrevía a ver. A la mañana siguiente, las burlas en la aldea fueron crueles. Ahí va Tomás, el hombre al que un cuervo le gana cada noche, gritó un molinero. Quizá debería contratar al pájaro para que le cuide la cosecha, añadió otro entre risas. Tomás caminaba sin levantar la mirada. Estaba acostumbrado a que se rieran de él por su pobreza, pero esa mañana dolía distinto. Dolía porque ellos no sabían la verdad. Roderico, el herrero, un hombre corpulento de voz imponente, se cruzó en su camino. Tomás, dijo con tono burlón. Dicen que el cuervo te mira como si fuera su sirviente. Si ni a un pájaro puedes enfrentarte. No sabéis lo que pasa en mis tierras, dijo Tomás con calma cansada. He visto señales. Cintas, marcas, rastros. Y el cuervo las trae. Las risas estallaron de nuevo. Tomás habla con pájaros, se mofó alguien. Solo Lucía, la hija del panadero, lo observaba en silencio desde lejos. Ese cuervo no es normal, susurró para sí. Y Tomás no está mintiendo. Esa noche, Tomás regresó a su campo. Siguió unas marcas largas en la tierra, como arañazos profundos, que conducían directamente hacia la línea oscura del bosque. A pesar de las historias de los ancianos, de las sombras que devoraban animales y las voces que imitaban llantos, dio el primer paso. Dentro, la temperatura descendió. Las ramas se cerraron sobre él. Vio una cuarta cinta, azul, en el suelo. Y al levantar la vista, vio al cuervo en una rama. Pero no estaba solo. Detrás de él, había otros 3, inmóviles, como una escolta silenciosa. Siguió avanzando, con las aves acompañándolo desde arriba, hasta que llegó a un claro pequeño. Un lugar tan quieto que parecía una tumba al aire libre. En el centro, había una estaca con un trapo negro colgando, marcado con la misma inicial dorada de la capa. El cuervo principal descendió y picó el trapo, como diciendo, aquí empezó todo. Entonces, oyó un crujido. Algo pesado se movía entre los matorrales. Levantó la lámpara y una figura enorme, encorvada, asomó entre los árboles. La sangre de Tomás se heló. Llevaba la misma ropa rota que las cintas, el mismo color que la capa rasgada. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su rostro estaba hundido, sus ojos vacíos. ¿Quién eres?, balbuceó Tomás. La figura levantó la cabeza y la luz iluminó por un segundo una M bordada en el cuello de su túnica. La misma inicial. El hombre movió los labios y un susurro desgarrado escapó de ellos. Mi cuervo. Luego, cayó de rodillas, exhausto. El ave se posó en su brazo. Tomás entendió que eran compañeros. Se acercó lentamente. ¿Qué te ha pasado? Los ojos del hombre, llenos de un terror silencioso, miraron hacia lo profundo del bosque. No estoy solo, murmuró. En ese momento, entre los árboles, algo respiró. Una respiración humana, lenta, observadora. Ellos vienen, suplicó el hombre. Y de la oscuridad, emergió la silueta de un segundo hombre. Más alto, más firme, y en su mano, algo brillaba como un cuchillo. Tomás comprendió que había entrado en un terreno prohibido, un lugar donde los desaparecidos del valle no habían muerto por accidentes, sino por manos humanas. Y ahora, esas manos lo habían encontrado a él. El atacante se lanzó hacia adelante. Tomás, movido por el miedo puro, saltó a un lado, evitando por centímetros el cuchillo improvisado. Cayó al suelo y vio los ojos del hombre, completamente vacíos, sin ira, sin humanidad, solo un hueco oscuro.
El hombre arrodillado, M, intentó interponerse, pero el atacante levantó el cuchillo para derribarlo. Tomás reaccionó sin pensar, agarró una rama y la lanzó, golpeando el brazo del agresor y haciendo caer el arma. Aprovechó para levantar a M. Vamos, tenemos que salir de aquí. Pero M era demasiado débil. El atacante avanzó de nuevo. Fue entonces cuando el cuervo principal descendió en picada, golpeando al hombre en el rostro con sus garras. El agresor, furioso, logró atrapar al cuervo por un ala. El sonido del hueso quebrado hizo que Tomás sintiera náuseas. No, gritó. Corrió y embistió al atacante, liberando al ave malherida. Pero el hombre, lleno de un odio inhumano, se volvió hacia él. Justo cuando Tomás se preparaba para el golpe final, los otros cuervos descendieron. Un torbellino de plumas negras golpeó y picó al agresor, creando un muro vivo que lo obligó a retroceder y perderse entre los árboles. En el silencio que siguió, Tomás sostuvo a M. ¿Quién es él? ¿Y por qué te persigue? No es solo uno, susurró el hombre con el alma helada. Son más. Te siguieron. Porque tú eres el siguiente. Refugiados en la oquedad de un tronco caído, M, con la poca fuerza que le quedaba, reveló la verdad. Fui mayordomo del conde Valerio, susurró. El conde del castillo abandonado, desaparecido hacía años tras un supuesto incendio. No hubo incendio, aclaró M. Fue una mentira. El conde, relató, empezó a cambiar, a desconfiar de todos, asegurando que ojos lo observaban desde el bosque. Obligó a sus sirvientes a entrar con él para encontrar a un supuesto enemigo. Los hombres que los atacaron eran sus guardias. Pero ya no piensan, no razonan. Solo obedecen, como si algo los dominara. ¿Y el conde? Preguntó Tomás. No sé si vive. Pero si vive, ya no es él. El bosque lo cambió. M explicó que los cuervos habían intentado advertirles, trayendo objetos y volando sobre el castillo. El cuervo principal lo había salvado a él, guiándolo y protegiéndolo de las criaturas. Ellos lo temen. Lo llaman, el ojo que ve lo que esconden. Te eligió a ti, Tomás, porque vio que tú escucharías las señales. Por eso arruinaba tu campo, para obligarte a seguirlo. El cuervo, acurrucado entre ellos, le entregó a Tomás un broche de plata ennegrecida con su pico. M lo reconoció al instante. El conde lo llevaba cuando empezó a perder la razón. Dijo que lo encontró en una tumba en lo profundo del bosque. Decía que le hablaba. El cuervo graznó, instando a Tomás a seguirlo. Debe llevarte al claro maldito, dijo M. Allí sabrás la verdad. Y quizá, puedas acabar con esto. Guiados por el cuervo herido, Tomás y M llegaron al claro prohibido. Un círculo perfecto de raíces desnudas rodeaba una depresión en la tierra, un lugar donde nada crecía. En el fondo del hueco yacía una figura inmóvil, fusionada con la tierra y las raíces. Era el conde. Sus ojos, abiertos y vacíos, eran idénticos a los de sus sirvientes, pero mucho más hambrientos. Cuando Tomás sacó el broche de su bolsillo, el bosque entero se estremeció. La figura en el hueco movió un dedo. No, gritó M. Ese broche lo despierta. Una voz hueca, imposible, resonó en la mente de Tomás, devuélvelo. Mi sello. Tomás vio entonces cientos de surcos en la tierra alrededor del conde, marcas de manos arrastradas. Comprendió con horror que los desaparecidos del valle estaban enterrados allí, convertidos en los hombres vacíos. Obedece, susurró la voz. El cuervo se interpuso entre Tomás y el hueco, con sus alas heridas extendidas. Había intentado salvarlo,
guiarlo a esta verdad para que tomara una decisión. Tomás apretó el broche hasta que el metal le hirió la mano. No lo tendrás, dijo con firmeza. Y en lugar de lanzarlo hacia el conde, lo arrojó con todas sus fuerzas contra el tronco del árbol más antiguo del claro. El broche chocó y una grieta de luz blanca estalló desde el interior del árbol, atravesando el suelo. El conde lanzó un grito inhumano, un lamento del bosque mismo, mientras las raíces se retiraban de su cuerpo y la tierra se lo tragaba, cerrándose sobre él para siempre. Los hombres vacíos, a lo lejos, cayeron de rodillas, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. El bosque, por primera vez en años, respiró libre. Tomás cayó al suelo, exhausto. M lloraba, liberado de una persecución que había durado una eternidad. El cuervo se acercó a Tomás y posó su cabeza sobre su mano, en un gesto de gratitud. Gracias por guiarme, susurró el campesino con lágrimas en los ojos. Tomó al ave herida con cuidado. Vámonos a casa, dijo, ayudando a M a ponerse en pie. Los tres. Y mientras los tres, un campesino, un hombre rescatado y un cuervo leal, abandonaban el claro, el bosque a sus espaldas se cerró en un profundo y pacífico silencio, como si, al fin, hubiera decidido volver a dormir.